Bueno, pues vamos a continuar la tarde, ¿vale? Y para ello tenemos, pues, a la mejor plantilla de la consejería, en este caso suplente, En este caso suplente. Nuestro jefe de servicio, nuestro querido Manolo, ha tenido que ausentarse, allá en Madrid está, ¿verdad, Alberto? Porque tenía hoy una reunión inaludible, pero vaya, nos ha mandado aquí una plana que yo creo que es la plana mayor en sanidad animal de toda la Consejería de Agricultura. Empezando por la parte derecha, pues tenemos a Cinta, a Alberto, María Victoria y a Jesús. Y a Ángel. Ángel estuvo últimamente en la OCA de Almonte. Allí se estrenó Ángel, sus oposiciones, ¿fue allí? No, bueno. Pero bueno, que todos ellos conocen perfectamente la provincia y yo, pues no sé quién va a tomar la palabra. En principio van a hablar, bueno, pues ella. Así que nada, yo la presentación vosotros mismos la voy a hacer vosotros mismos, explicando qué es lo que hacéis en la consejería, qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Pues adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Soy técnico del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y ahora mismo estamos trabajando el tema de la brucelosis. Os voy a hablar de lo que es nuestra prioridad ahora mismo en la consejería con el tema de la brucelosis ovina y caprina y bovina, que es el tema de la calificación de las provincias. El por qué es prioritario, primero sobre todo por un tema de sanidad animal, de salud pública y seguridad alimentaria, que viene todo en un pack, y principalmente también por el tema de los mercados. Como veis en el mapa que os he puesto aquí, es la situación actual de la calificación de las provincias a nivel de España, bueno, de comunidad autónoma. Como podéis ver, en ovino y caprino tenemos calificado la gran mayoría, hasta ahí Galicia, vamos, todo el norte de España. Cataluña tiene ya preparado lo que es el expediente de calificación y quedaríamos nosotros, lo que es Madrid, Murcia y Toledo y Ciudad Real, o sea, quedamos ya poquitos. En bovino la situación, bueno, más o menos es parecida. Espérate. Es esta. Sí es verdad que las que no están calificadas a día de hoy tenemos constancia de que están preparando ya los expedientes de calificación. Entonces no podemos quedarnos atrás, o sea, es tema de mercado, no podemos quedarnos sin calificar a nosotros. Y por otro lado, otra ventaja que tendríamos a la hora de calificar, por supuesto, es el tema de los chequeos, ¿no? Por ejemplo, no habría que hacer los chequeos previos al movimiento o el tema de los saneamientos. En el caso de bovino, tendríamos que hacer solo una vuelta al año, no como ahora que se está haciendo dos. Se sanearían solo en un porcentaje de explotaciones, no como ahora que estamos al 100%, sería, creo que es un 20% de explotaciones los que habría que sanear, y sería en animales mayores de 24 meses. Ahora estamos trabajando con animales mayores de 12 meses. Eso sería en bovino. En el caso de ovino y caprino, habría que chequear, bueno, saneamientos serían solo en un, creo que es en un tercio, me parece, de explotaciones, o sea que bajaríamos mucho el tema de los chequeos, saneamiento, ahí por supuesto hay un ahorro de dinero, tema de manejo, en fin, que creo que es prioritario el tema de poder calificar las explotaciones. Entonces voy a explicar un poco cómo se califican las explotaciones para que tengáis más o menos una idea. Vale. En el tema de brucelosis bovina, bueno, esto está establecido en el Real Decreto 1716 de 2000 y lo que nos dice es que no tenemos eso, que no se hayan registrado abortos por brucelosis bovina en los 3 últimos años
y que tengamos las explotaciones calificadas, te habla de un 99,8%. O sea que en el caso de Huelva, que puede rondar por 1000 explotaciones más o menos, lo que nos permite es que tengamos solo 2 explotaciones no calificadas. Entonces, tenemos que tener el 99,8% de las explotaciones calificadas los 5 años atrás, ¿vale? Bueno, nos dicen también que tiene que haber un sistema de identificación que nos permita ver lo que es la trazabilidad del animal, de dónde sale, a dónde va, pero bueno, eso está más o menos ya más que implantado. Y por último, la comunicación de abortos, esa que nos dicen que es obligatorio. Es muy importante el tema de eso, de notificar los abortos y de toma de muestras y que, bueno, que eso, que quede constancia que no es por brucelas. Esto en el caso de brucelosis bovina. En el caso de brucelosis ovina, en el caso de brucelosis ovina tenemos 2 vías para calificar, ¿vale? Por un lado está la del 99,8% de las explotaciones tienen que estar calificadas. En este caso no nos piden que sea 5 años atrás como en bovina, es en un año. Y se toma como referencia el 31 de diciembre de ese año. Eso por un lado. Es una vía con la que ahora mismo estamos trabajando. De hecho, la provincia de Cádiz se va a calificar ahora por esta vía. Y luego, por otro lado, hay otra vía que nos parece un poco más complicada de encajar, ¿vale? Que lo que nos piden es que, bueno, la brucelosis sea una enfermedad de declaración obligatoria, que lo es, que haya estado prohibida la vacunación los 3 últimos años y por último, lo que nos pide es que no haya habido ningún caso de brucelosis en los últimos 5 años. Claro, ahí eso ya sí lo tenemos más complicado, el tema de los 5 años atrás. Y nada, es más o menos lo que os quería comentar. No sé si Alberto os quiere hablar de algo más. Sí, quería comentaros alguna cosita con respecto al tema de la calificación de las provincias. Está claro que no podemos quedarnos muy atrás. Prácticamente toda España se va a calificar rápidamente y además el procedimiento de calificación es relativamente sencillo, sobre todo porque no tenemos la enfermedad. En la provincia de Huelva no hay enfermedad. El último caso de brucelosis bovina se dio hace más de 10 años y ovina caprina en los 90 hubo una vacunación masiva y prácticamente desde después de los 90, cuando ha habido algún caso, ha sido importado. ¿Cuáles son los problemas que nos estamos encontrando realmente para poder calificar? Pues bueno, el primer problema es que la normativa es muy exigente. En el caso de la brucelosis bovina, nos ha explicado Cinta, tiene que haber 5 años con un 99,8% de las explotaciones calificadas B4. Eso significa que cada año pueden fallar como mucho 2, porque hay 1.100, 1.200 explotaciones en la provincia de Huelva. Y se producen muchos más fallos, por explotaciones que se despistan y no hacen el saneamiento, explotaciones que mantienen una calificación equivocada, que eso lo estamos modificando continuamente, estamos insertando calificaciones, corrigiendo calificaciones continuamente, pero eso nos da un problema relativo. ¿Qué pueden hacer ustedes? Pues ustedes tienen 2 cosas fundamentales que hacer. En primer lugar, hacer los saneamientos. Todos los años hay que hacer el saneamiento. Como una explotación o 2 eludan el saneamiento, pues están fastidiando toda la provincia. Si nos damos cuenta, podemos a lo mejor arreglarlo, porque podría quedar como una explotación suspendida a final de año y luego se arregla. Pero claro, cuando se declara esto en la Unión Europea, que haya 4 o 5 explotaciones que están en fase de saneamiento y que por eso ha caducado la calificación y que está suspendida, se puede explicar. Si tenemos 120 o 110 explotaciones de reproducción que no sabemos si han saneado o no, que no aparecen en el SIGAN como explotaciones saneadas, eso tiene muy mala explicación, porque además es que la explicación es que no han saneado de verdad en su inmensa mayoría. Y ese es un problema. Ustedes deben sanear y deben forzar a quienes saben que no sanean a que lo vayan haciendo. Y luego, en segundo lugar, hay que demostrar que se lleva un sistema de vigilancia que, en el caso de que hubiera enfermedad, se hubiera detectado pronto. ¿Cuál es el síntoma fundamental de la brucelosis, tanto la bovina como la de los pequeños rumiantes? Son los abortos.
Entonces, desde tiempo inmemorial, desde el 96 por lo menos, es obligatoria la notificación de abortos. ¿Qué ocurre? Que es una cosa que por desidia o por dejadez o por desconocimiento nadie lo hacemos. No se comunican los abortos. Entonces, tenemos establecido un procedimiento que es muy simple de notificación de abortos. Cuando ustedes tengan que aborte una vaca es normal. O sea, por una vaca que aborte no le pasa nada. Por una oveja que aborte no pasa nada. Pero si ustedes tienen un episodio de abortos, de varios abortos simultáneamente, es muy sencillo. Van a la OCA y lo dicen. O van a su veterinario y lo dicen. Oye, que me están abortando, hay que decirlo. ¿Qué hacemos? Pues muy simple. Si por manos del demonio fuera una brucelosis, se saca sangre a los animales que han abortado y tienen unos títulos por las nubes, que no dan títulos, pues ya sabemos que no es brucelosis, que puede ser cualquier otra cosa. Muchas veces la ADS o el veterinario de explotación toma muestras del feto abortado o toma muestras de suero para investigar neospora, para investigar IBR, IBVD. Si pudiéramos contar con alguno de estos análisis realizados por fuera, nos sería de muchísima utilidad. Pero sobre todo, ya les digo, es muy importante la notificación de abortos. Porque si nosotros decimos, vamos, en la Unión Europea no son tontos y saben que en todas las explotaciones que hay un 2, un 3% de explotaciones al año que tienen episodios de abortos. Entonces, cuando te dicen, si ustedes no tienen ninguna declaración de abortos, es que no nos podemos fiar del sistema global, porque no se están declarando los abortos, pudiera haber enfermedad y no nos enteramos. Si contamos con una declaración de abortos continuada y podemos demostrar a la Unión Europea, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido en Cádiz? En Cádiz teníamos declaraciones de abortos, unas pocas, y tenemos bastantes análisis de neospora, de IBR, de BVD, de aborto por miles de causas, aborto por virus de estos intestinales. Vamos a presentarlo con la declaración con el expediente. Miren ustedes, todos los abortos de los que hemos tenido constancia se han investigado y no era. Por eso les digo, es fundamental, que es un trámite muy simple. Si ustedes tienen un episodio de abortos que les abortan varios animales de golpe o, digamos, en un plazo breve, oye, que muchas veces es una vasquilla, pues se va, se toma sangre, no sale nada, pues mira, ya podemos estar tranquilos que no es brucelosis. Y con eso lo tendríamos muchísimo, muchísimo más fácil. Por lo demás, yo confío en que podamos llegar a finales de este año a declarar la provincia como oficialmente indemne de brucelosis de los pequeños rumiantes. Porque es más simple el procedimiento con brucelosis de los pequeños rumiantes, con estar un año y llegar al 99,8%, pero claro, el 99,8% es mucho. Si en la provincia de Huelva hay unos 2.500 rebaños de ovino caprino, eso significa que se nos pueden saltar 10 rebaños. 10 rebaños que pueden haberse perdido, que no hayan hecho el saneamiento o que que estemos estudiándolo. Pero el tema es que tenemos que estar muy, 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 muy fijos. ¿Qué vamos a hacer, en cierto modo, para intentar solucionar esto? Pues hemos llegado a un acuerdo con los sectores y en la orden de tuberculosis caprina que se va a publicar, esperemos, dentro de un mes y medio, 2 meses, indicamos que varias cosas con respecto a que nos van a ayudar en la calificación de provincias. En primer lugar, no van a ser posible el traslado de explotaciones M3 a M4. Es decir, ahora ustedes pueden tener el problema de que reciban animales vacunados y no lo sepan, porque es un movimiento legal y a lo mejor no se cae. Y luego se mira y dice, me cachis en la mar, que esta explotación no se puede calificar como M4 porque ha recibido animales vacunados. Pues se va a prohibir el movimiento de M3 a M4 de fuera de la provincia. Es decir, que a la provincia de Huelva, que teóricamente todo es M4 y no vacuna a nadie, no van a poder recibir animales de una explotación M3 que estén vacunados. Si los animales no están vacunados, sí los podrán comprar. Y eso facilita mucho las cosas. Y en segundo lugar, se incluye una disposición adicional que dice que las pruebas de saneamiento se van a tener que hacer obligatoriamente entre enero y octubre. De forma que cuando termine el mes de octubre, hagamos un barrido de siga y decimos, tenemos 15 explotaciones que no han chequeado. Carta, llamar, porque es que lo normal es que sea por un despiste. Una llamadita al ganadero, chequéame, y ya si el ganadero en un plazo razonable de una semana, 10 días no ha chequeado, pues ya entonces entraríamos con la caballería, hacer un expediente sancionador o incluso chequearlo por cuenta de la administración y luego pasarle la factura. Que ojo,
que cuando reciba la factura va a ser mucho más gorda que si lo hubiera chequeado por sí mismo. Pero la idea nuestra es poder conseguir que se chequeen todos los rebaños de ovino caprino a lo largo de este año y que cuando llegue el mes de octubre digamos, vamos a ver, nos quedan en la provincia 25 rebaños, pues vamos y los chequeamos y ya llegamos a fin de año, todas las explotaciones se han chequeado, todas las explotaciones son M4, se manda y si encima tenemos ya alguna investigación de algún resultado de aborto que se haya confirmado que no es, lo abordamos. Y yo creo que lo tenemos muy fácil para poder conseguirlo. En el caso de la brucelosis bovina, el problema es, en cierto modo, más complicado y no debería serlo, porque vamos a ver si prácticamente en más de media provincia tienen que dar 2 vueltas de brucelosis. Vamos a intentar tomar la muestra de sangre en el primer trimestre, en el primer saneamiento. Si se consigue eso, pues ya podríamos tener todas las explotaciones con la sangre sacada y ser capaces de decir, cuando llegue septiembre, octubre, poder hacer un barrido de SIGAM y decir, vamos a ver, ¿cuántas nos quedan? Pero para eso necesitamos vuestra colaboración. Y nada más, yo creo que lo podremos conseguir. Es complicado, es complicado porque son muchas explotaciones las que tenemos que peinar. Son muchas explotaciones las que vemos que no tienen saneamiento hecho siendo explotaciones de producción, pero hay que intentar conseguirlo. Hay que intentar conseguirlo. El problema de la brucelosis bovina es más complicado porque son muchos años, lo que hay que revisar de 5 años para atrás. Durante 5 años seguidos hay que ver que han estado en B4. Pero, oye, no habiendo enfermedad es una lástima que no podamos llegar a calificarla con facilidad. Nada más, muchas gracias. Yo quería preguntar, Alberto, ¿podemos...? Sí. Como queráis, las preguntas podemos hacerlas ahora o luego tú hasta el final. No, porque viene el caso, yo prefiero ahora, Alberto. Es que la pasada semana tuvimos una videoconferencia, ¿verdad? Yo soy perito agrícola y director de la oficina, no facultativo como vosotros, pero para eso hay aquí un puñado de ellos, de la ADS y también de la OCA. El tema de la analítica del aborto me quedó a mí el otro día un poquito fuera de juego, porque... Como te digo, como director de OCA y como responsable de oficina, desconocía ese extremo de que había que tener esas analíticas de aborto que demostrasen que no había brucelosis. Porque el tema del saneamiento en estas comarcas, si habéis mirado SIGAM, pues veréis que no hay ningún tipo de problema, que hace un año casi que aquí no hay ninguna explotación en M1 ni siquiera. Con lo cual, y después de haber hablado con los compañeros veterinarios, con Palacio, con Juan y demás, hay analíticas, pero no... tú has hablado de analíticas en sangre de animales que hayan abortado. Esas analíticas, ¿dónde habría que mandarlas? Mi pregunta es, ¿son a nuestro laboratorio? ¿Es a un laboratorio cualquiera? ¿Puede analizar un laboratorio cualquiera esa sangre contra brucelosis? Vamos a ver, dos cosas. Es que el procedimiento es bastante desconocido, a pesar de que está en el programa, pero lo primero que la OCA tiene que saber es si hay abortos en una explotación. Y eso el ganadero o el veterinario tiene que ir a la OCA y decirle, me han abortado 4 vacas. Entonces, la OCA llama con sus medios o con los medios de AGAPA y se sangrarían los 4 animales que hayan abortado. Con ese sangrado mandado a nuestro laboratorio de la Junta, al laboratorio de Aracena, negativo. Con eso ya descartamos por completo que el aborto sea debido a brucelosis. Y luego ya podríamos ir a estudios más específicos, porque en el caso del bovino, pues últimamente la neospora está dando fuerte. La neospora, en cierto modo, tampoco hace falta un análisis laboratorial, muchas veces por la clínica, por el tipo de aborto, es que es un aborto muy característico, es un aborto de fetos muy chiquititos de un color negro muy característico. Es una momificación, más que un aborto, es un parir fetos momificados. Pero en cuanto, si podemos demostrarle que hacemos un seguimiento de los casos de abortos, ¿y cómo se hace un seguimiento de los casos de abortos? Pues decir, se han investigado 25 explotaciones, tomando muestras a los animales que habían abortado y analizándolos, y son todos negativos en rosa de Bengala de fijación de complemento a brucela. Pues ya con eso has demostrado que no era brucela. Como eso hasta ahora no se ha hecho, pues vamos a ver si algún veterinario clínico o alguna vez la ADS ha mandado muestras
a Espopol, a Zaragoza, a un laboratorio de Málaga. Hay varios laboratorios en España que realizan este tipo de análisis. Normalmente son análisis serológicos y van buscando, ya digo, las enfermedades que habitualmente ocasionan esta enfermedad. Hacen diagnóstico de brucelosis, que no te lo cuentan porque saben que no pueden hacerlo, hacen diagnóstico de neospora, hacen diagnóstico de IBR y hacen diagnóstico de algún tipo de virus que también puede producir aborto. Pero vamos, que en el caso de los abortos, cuando se produjeron los abortos de lengua azul, normalmente con los sueros se investigaban y se hacían muestras de brucela, pero de eso hace ya más de 5 años. Eso se cuentan, en el caso del bovino, los últimos 5 años nada más. En el caso de los pequeños rumiantes, simplemente con que haya en el año es suficiente. ¿Con que haya en el año? En el año. Porque lo que hay que demostrar es que se hace un seguimiento de los casos de abortos. Que el aborto sea de notificación obligatoria y que la Administración hace un seguimiento de los abortos realizados. Digamos, para cerrar el tema un poco, Alberto, serían nuestros veterinarios oficiales los que tendrían que ir a tomar esas muestras de sangre. Sí, una vez que... sí. No, la ADS también, ¿no? Puede hacerlo la ADS perfectamente. Pero, vamos a ver, yo tengo una pregunta con relación. Si estamos chequeando las vacas al 100% durante todo el año, con la cosa de carro, pero brucelosis, ¿por qué ahora tenemos que volver a demostrar que no es brucelosis si ya la tenemos chequeada y nos ha dado negativo? Porque la Los abortos, entonces ¿por qué hemos hecho los chequeos al 100% en bovino? Vamos a ver. Porque si no... A esa pregunta hay dos motivos. El primer motivo es porque lo dice la norma y eso es así. Y el segundo motivo es que tú puedes haber chequeado, porque estamos en una provincia que chequea de brucelosis una vez al año. Tú puedes haber chequeado en enero o en febrero, porque te tocaba. Y a lo mejor el caso de aborto lo tienes en octubre. Vale, pero no durante 10 años que llevamos chequeando al 100% de los bovinos y a ese animal lo hemos cogido en alguna fase, a esa población la hemos cogido en alguna fase. Estamos demostrando que no tenemos brucelosis. Sí, pero es un problema fundamentalmente de credibilidad. Si nos dicen la notificación de aborto es obligatoria, nosotros decimos sí y le sacamos el 2611 del 96. Decimos, desde el 96 lo es. Antes también lo era, porque el reglamento de epizotías, brucelosis también era obligatoria la notificación de abortos. Es decir, la notificación de aborto es obligatoria desde el 55. Y nos dicen, bien, ¿cuántos abortos han notificado los ganaderos o los veterinarios? Decimos 1 o ninguno. Y ese es un problema. Claro, entonces, cuando se enfrentan con esto, ellos dicen, yo no sé si creerme todo el resto de los datos que nos estáis contando. Yo no lo entiendo. Yo sigo sin entender. Estamos haciendo una campaña de prevención y de erradicación. Sí. Y tenemos que demostrar encima que esos abortos no son de esa enfermedad. Claro. Pues no lo entiendo. Porque entonces, ¿para qué controlamos y chequeamos y tenemos que demostrar el 100% de que somos negativos? Bueno, tú no lo entiendes, pero es así. Hay que hacerlo. Yo es que no sé explicarte el motivo por el que haya que hacerlo. Pero ten en cuenta que detrás hay un motivo fundamental también que es de salud pública. El riesgo, si en el caso de aparecer una brucelosis clínica en el ganado bovino, el riesgo de que el pastor o el ganadero se infecte es muy, muy, muy alto. Es elevadísimo. Entonces, por eso, probablemente te dicen, en el caso de la brucelosis, que hay que investigar los abortos. El riesgo de que tengas infección en los ganaderos, en los pastores, incluso en las familias que están viviendo cerca, es grande. Entonces, por eso hay que investigarlo. Que teóricamente se podría decir, bueno, en los casos de abortos, he ido un año después y he visto que no sigo teniendo la explotación negativa. Pues sí, pero concho, ¿qué nos cuesta? Si es que tampoco nos cuesta tanto el hacer una declaración de abortos y la OCA te manda, el personal de la agencia, te toma muestra los 3, 4 animales abortados y en una semana tiene los resultados y dices, ya, quédate tranquilo que no es brucelosis. Si eso es más que nada, es un indicador de lo buenos que somos la administración, no de lo buenos que son los ganaderos. Sí. En primer lugar, felicitaros por
está aquí y aquí especialmente Alberto, que sé que los últimos años no han sido fáciles, pero bueno. El último añito me sí da ha sido mucha un poco... alegría verte y verte aquí. Gracias. Como lo que voy a decir, ya Alberto me lo ha escuchado muchas veces, pues por eso me voy a dirigir un poco a él. Nada que lo que voy a decir no lo ha escuchado ni Alberto ni toda la consejería. En primer lugar, lo que creo que debería de empezar es felicitando a los ganaderos de esta comarca y a los veterinarios de esta dehesa por el gran trabajo que llevan haciendo de los años 90. Un gran trabajo hasta tal punto que Huelva ha sido la primera provincia en España que tenía datos para haber podido casi calificarse como indemne de brucelosis. ¿Por qué no se ha hecho esa calificación indemne de brucelosis? Él lo ha explicado muy bien, lo han explicado muy bien, han explicado bien como la legislación. Había que alcanzar el 99,8% de explotaciones chequeadas. El caso es que ustedes llevan 25 años chequeando explotaciones y efectivamente puede que al final los datos estadísticos y la administración no haya sido de controlar esas 8, 10, 15 explotaciones. No crean ustedes lo que está diciendo Alberto, que este año, a final de año, ni en octubre, ni nada, no se va a conseguir por esa vía porque la administración no es capaz de ejecutar lo que tiene que ejecutar ni de depurar los datos estadísticos para que salgan ese dato. El segundo paso, hasta ahora, bueno, es lo que ha sido. El segundo paso era que nos enteramos después de 7 años con índice cero en la provincia de Huelva de brucelosis que había que sacar el tema de las analíticas de aborto. El año pasado, en julio, cuando salió este tema, la administración lo sacó, que había que presentar certificados de los veterinarios donde no se habían producido abortos procedentes de Bruselas, se mandaron de la provincia de Cádiz certificados de todos los directores técnicos de todas las ADS en las dos provincias diciendo que no se tenía constancia, entre otras cosas, porque si hay una constancia de un aborto positivo, la administración tendría que saberlo. Y tampoco se consiguió, tampoco se ha podido hacer. Lo último que han sacado es que hay que hacer analíticas individuales donde estén en el centro de brucelosis. Efectivamente, Cádiz los tiene y le hemos entregado ya a la administración los últimos de Huelva. Ya los tiene la administración por vía oficial. Bien. Pero bien. mira... No, ese punto lo desconocía porque allí no nos sí, ha hace llegado. 2 o 3 días ya. Porque ya pero eso está crean, muy bien. Sí, están ya entregados. Bueno. No tiene que mandar la administración ningún veterinario, están entregados. Pues me alegro. Lo que quiero deciros es que la política sanitaria llevada a cabo en los últimos años con respecto a Huelva especialmente y a Cádiz posterior, es que de nada sirve todo el esfuerzo que ustedes hagan en sanidad animal y que hagan vuestros técnicos, porque al final lo que se debería de convertir en una alegría, porque riesgo sanitario, como él ha dicho, de salud pública no existe. Si no, que levante la mano alguien, o si hay algún dato de algún hospital donde hayan diagnosticado brucelosis en alguna persona en los últimos 10 años. ¿En Huelva? Pues, bueno, ¿y lo animal? ¿Tú lo has investigado? Bueno, entonces no sería de la cabra, sería de otra cosa, ¿vale? Bien, con lo cual, lo único que quiero decir que ustedes tengan claro, que ustedes llevan trabajando 25 años en la extensión de esta enfermedad, que quiero felicitarlos porque llevan mucho tiempo haciendo un gran esfuerzo, felicitar a los técnicos, que ustedes sepan que la administración pública está haciendo un esfuerzo económico tremendo, gastando cientos de miles de euros en esta enfermedad, que no sirve absolutamente para nada, y que a pesar de que haber sido la primera provincia que estábamos en condiciones de habernos declarado y calificado como indemne, en España solamente quedan 12 provincias por declarar indemne de brucelosis. 8 son andaluzas. Eso es un dato objetivo. Entonces, con respecto a otros temas, yo no quiero entrar, son más complicados, más historias, pero sí que les quede a ustedes claro que el tema de la brucelosis es un tema puramente administrativo y de voluntad administrativa de llevarla a cabo. Yo voy a hacer la entrega a mi amigo Alberto de un documento que recoge un poco la historia de todo lo que hemos hecho desde la ADS y vuestra con respecto a esta enfermedad. Y bueno, pues pedirle también como Alberto que sigamos haciendo un esfuerzo, pero que no les doy garantía de las palabras de Alberto de conseguir la calificación como indemne, porque esas palabras las llevo escuchando 5 años consecutivos, nada más. Vale, pues muchas gracias.
Bueno. Esto viene de anillo a los dedos. Pero yo soy un tío cabezón, Agustín? Yo soy un tío de lo más cabezón que se puede echar a la cara. Y Alberto ha dicho eso y este año veremos a ver si aquí el alcalde y yo nos echamos a cuesta tuberculosis, por lo menos en la comarca. No podremos calificar la comarca. Vaya, hombre. Si fuera una isla, sí. Bueno. Si fuera una isla, sí, pero una comarca... Alberto, pues tenemos este reto. Tú lo has dicho aquí en esta mesa, Yo creo que se puede, pero es complicado, es muy difícil. Sí, pero es que siempre nos encontramos con el mismo escollo. Claro, es que, yo qué sé, a lo mejor es que el sistema global no funciona bien. Vale, muy bien. ¿Por qué no dejamos continuar la mesa un poquito, Javi? Vamos a dejar que continúe la mesa, porque eso es lo mismo, ¿no? No, yo tengo buena memoria. Lo que yo quería preguntar, yo no sé, yo no tengo ovino y lo tengo en extensivo. Yo entiendo que si un ganado está poblado, se puede saber si una vaca, una cabra o una oveja aborta, se le puede hacer analítica al aborto. Pero si está en extensivo, ¿cuándo me entero yo que ese animal ha abortado? Porque el feto se lo comerá la alimaña, se lo comerá quien sea, y si es una ganadería brava, por ejemplo, ¿cómo sabemos a qué vaca o a qué animal hay que hacerle la analítica si hasta los 9 meses no voy a dar cuenta que es una animal vacía? Si es porque ha abortado o es porque no la ha cogido mal. Vamos a ver. En cuanto a los abortos, que un animal aborte o 2 o 3 es lo más normal del mundo. Lo que hay que investigar son los brotes de abortos. Es decir, que en un momento determinado te abortan en una semana 12 o 15 animales que no te lo esperas. 12 o 15 vacas. Pues si no se sabe, pues no se sabe y no se notifica. Evidentemente hay sitios donde es más fácil. En las ovejas, que normalmente muchas veces las ovejas se recogen por la noche, se puede dar uno cuenta de los limos, se puede dar uno cuenta de las secreciones. En extensivo. Muchas ovejas en extensivo se recogen, no todas. Bueno, pues entonces usted no podrá enterarse. Si usted no se entera y ya está, pues no ha pasado nada. Usted se enteraría si tuviera un brote explosivo catastrófico que le abortaran 200 ovejas de golpe. Pues vamos a ver. Pero si ustedes no tienen conciencia de abortos, pues ¿cómo van a declararlo? Pero el problema es que la gente de la Unión Europea son muy cabezotas y dicen, sabemos que hay una proporción de abortos determinada, sabemos que alguna declaración de abortos debería de haber. ¿Que no se presenta? Pues la presentaremos sin esta investigación de los abortos, diciendo, todos los abortos notificados se han investigado con resultado negativo. Tampoco mentimos. Ahora, yo ya no garantizo que no vengan y nos hagan una inspección o nos vengamos en algún problema. Evidentemente, si tuviéramos la ventaja de que la provincia de Huelva fuera lechera, tendríamos muchísimo avanzado, porque las explotaciones de leche sí se dan cuenta de cuando les abortan los animales. Claro. Pero que aquí no hay forma de saberlo, pues si no hay forma de saberlo, pues no se declaran y se acabó. Es decir, nadie puede pedir un imposible. Sí lo acabaremos haciendo. Algún caso habrá en la provincia, espero que algún caso haya en la provincia. Que alguna analítica se haya hecho, que algún... No lo sé,
Hay otras provincias donde cuando no llegan al 60% de los animales, de los corderos vendidos, dicen que ha sido por un brote de abortos. No lo sé. Algunos se han dado cuenta. En otras provincias algunos se han dado cuenta. También es verdad que la provincia de Huelva es un poco peculiar. Es un poco peculiar. Pero bueno, que yo tengo confianza de que se pueda acabar declarando. Parece que por aquí no es tan extendida la opinión. Pues bueno, que conste que soy yo el que tengo fama de pesimista. Y bueno, nada más. Mavi, ¿ya hablas tú de lengua azul, de pie? Buenas tardes, soy María García Piña, del Servicio de Sanidad Animal, soy veterinaria, trabajo en el Departamento de Epidemiología. En el Departamento de Biología llevamos muchos programas sanitarios, llevamos programas de salmonela en aves, de influenza aviar, de acuicultura, en fin, de porcino, y entre ellos llevamos el programa de lengua azul, ¿vale? Entonces vengo a hablarles un poco de cuál es la evolución histórica de la lengua azul en España y Andalucía, cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas de futuro. La lengua azul, como ya saben, es una enfermedad vírica transmitida por vectores, por mosquitos del género Culicoides, que afecta a los rumiantes, pero sobre todo afecta a la oveja. La oveja produce descargas nasales, celorrea, produce edemas supraloretales y submandibulares, produce cojeras, produce fiebre, dispersión, en fin, todo esto. Incluso, como por ejemplo en el año 2007, el brote del serotipo 1 produjo bastante mortalidad. Esta es la situación que tenemos ahora mismo en Europa. Me parece que lo ha apagado, ¿no? ¿Qué se ha apagado? Ah, no, es que el puntero, ¿cuál es? Este, ¿no? En España tenemos el serotipo 1 y 4, el serotipo 4, en Portugal tenemos el serotipo 1 y en Francia tenemos el serotipo 8 y desde noviembre del año pasado también el serotipo 4. La evolución histórica, pues desde que el año 50 hubo lengua azul en España hasta el año 2000 no entró el serotipo 2, entró en Baleares. Se erradicó pronto y luego ya en el 2004 entró el serotipo 4 desde el norte de África, ¿vale? En el 2007 apareció por primera vez el serotipo 1 y tuvo una mortalidad bastante alta en ovino. En el 2008 entró el serotipo 8, pero este no procedía del norte de África, este también venía de Europa, de Holanda. Este se erradicó pronto. Y esta es la evolución, o sea, nosotros principalmente tenemos el serotipo 1 y el 4. Y esta es la evolución de los focos que hemos tenido. Y como veis, el año 2014 es cuando se produjo la mayor cantidad de focos. Entonces esto hizo que en los programas se pusiera como obligatoria un programa de vacunación plurianual. Esto es la distribución de focos en el 2014 que provocó que la zona de restricción de Andalucía se fuera extendiendo. La mortalidad en este año no fue muy alta, ¿vale? Se detectó por primera vez en octubre de 2013 el serotipo 4 en Andalucía y al final de 2014 el serotipo 1 en Cádiz. Y a partir de ahí pues fue extendiéndose. Esta es la evolución que tenemos en Andalucía durante estos años. Veis que en el 2014 es cuando más foco hubo. Como ya empezó la vacunación obligatoria en toda la zona de restricción, la cabaña está protegida y a partir de 2015, 16, 17 los focos son muy pocos. Y además la mayoría de esos focos ocurren en explotaciones centinelas, que son explotaciones que se tienen de vigilancia en animales jóvenes que no están vacunados. Entonces, en el 2015 se aparecen los dos serotipos. En el 2016 el serotipo 4 no estuvo presente en España. Sin embargo, en el 2017 y precisamente en una explotación de la Oca del Monte fue donde apareció otra vez el serotipo 4.
Esta es la situación en España en el 2016, ¿vale? Que vienen también los focos de Extremadura. Y esto ha sido los focos que ha habido durante 2017. En el 2017, como digo, en Almonte apareció en una explotación centinela el serotipo 4, que durante 2016 no había habido ningún caso. Todos estos focos son explotación centinela menos en 2. Estos son los focos que ha habido en Huelva. En Huelva, como veis, en el año 2013 sí hubo 32 focos y en el 2014 ya bajaron a 7 porque ya en el 2013 se empezó a vacunar y en el 2015 pues ya solamente hubo 3. Uno en el 2016 y otro en el 2017. Entonces, el programa que tenemos a nivel español pues se basa en una vigilancia pasiva y activa, en unas restricciones al movimiento, en una vigilancia entomológica con las trampas de los mosquitos y en un programa de vacunación que es la herramienta más eficaz que tenemos para controlar la enfermedad. Esto es cómo funciona, o sea, cómo los movimientos en España, ¿vale? Nosotros estamos en zona restringida, toda Andalucía menos Almería y Granada. Bueno, en Granada hay una que es zona restringida, que es Costa de Granada. Pero todo lo demás es zona restringida. Entonces, para mover los animales hay que tener la explotación vacunada y los animales vacunados. Salvo en los periodos estacionalmente libres de mosquitos, que se pueden mover los animales hacia zona libre, ¿de acuerdo? Y no hay restricciones al movimiento. Luego hay otras excepciones, pues para poder llevar toros de lidia a Francia, pues hay una vacunación voluntaria del serotipo 8, o para asistencia a ferias y mercados, en fin. Esto es en cuanto a la vigilancia activa. Nosotros tenemos en toda Andalucía, cada punto rojo es una explotación centinela, ¿de acuerdo? Y en esa explotación centinela, durante los meses de mayo a diciembre, o sea, 8 veces al año, se controlan 10 animales y se ve si tienen anticuerpos o si tienen el virus, ¿vale? Y eso supone una cantidad de muestras que a nivel español, nosotros estamos en zona de riesgo, a nivel español son 30.000 muestras, pues de esas 30.000, unas 10.000 son de Andalucía. Y luego ya, por último, están las trampas de mosquitos, que hay una red permanente y esto sirve, no te detecta si hay circulación de virus, pero sí te detecta en qué periodo del año hay mosquitos y te permite determinar cuándo empieza un periodo estacionalmente libre o cuándo acaba. Aquí en Huelva el periodo estacionalmente libre empieza el 15 de diciembre menos Almonte, que empieza el 30, ¿vale? Pero ahora aproximadamente sobre el 20 de abril o así es cuando vuelve a haber otra vez mosquitos. Esto nos lo dicen desde el Ministerio con los estudios que tienen hechos, los estudios epidemiológicos nos dicen en qué fecha hay que poner otra vez las restricciones al movimiento y que los animales que se muevan tengan que ir vacunados. Lo que pasa es que en Andalucía hay 8 comarcas, 2 de Cádiz y 4 de Málaga, que todo el año tienen mosquitos. Entonces aquí las restricciones son durante todo el año. Y por último, la vacunación es es la más eficaz de todo. Aquí, claro, la Junta de Andalucía decidió en el 2014 la vacuna la compró el Ministerio. Pero ya a final de 2013, pero a final de 2014 la Junta ya decidió comprar vacunas y lo ha hecho pues hasta la fecha. Entonces tiene que vacunar aquí en Huelva pues un censo, o sea, ese censo es pequeño, eso es prácticamente animales que se vacunan. Aquí en Huelva se vacunan casi 160.000 animales. Y esta es toda la vacuna, las dosis que se han comprado en Andalucía, ¿vale? Se han comprado vacunas para el serotipo 1 y 4 y de estos 33 millones de dosis ovino que se han comprado en Andalucía, para Huelva han ido destinadas aproximadamente unos 4 millones.
Una cosa que quería comentar es que este año la vacuna que estamos entregando en el 2018, la que se ha entregado ahora en marzo, a principios de marzo, la del serotipo 4, la de CZ, Bluevac 4, viene distinta. Entonces, en ovino, ¿vale?, la primovacunación no necesita 2 dosis, solo necesita una. El serotipo 1 sigue igual. Y en el vacuno, el serotipo 4, la diferencia es que las dosis pasan de ser de 2 mililitros a 4 mililitros. Eso ya lo saben sus veterinarios, supongo que... Pero quería recordarlo por si no sabían. La primovacunación se hace, pues eso, a los animales mayores de 3 meses y la revacunación es al año. La cobertura, estos datos son a nivel nacional, pero la cobertura andaluza es más o menos, es muy buena cobertura y de hecho el resultado de la vacunación se ve en que no aparecen brotes de enfermedad más allá de los centinelas, que además cuando se detectan tampoco aparece sintomatología en los animales. Entonces la perspectiva de futuro pues es seguir vacunando, que son necesarias las vacunaciones plurianuales. La legislación que tenemos ahora mismo nos obliga a vacunar hasta 2018. Empezaron las campañas en el 2015 y luego que estamos en una situación de riesgo por la situación epidemiológica que hay en el norte de África, además de la que hay en Francia con el serotipo 8. Entonces, esto quería que, para que vieran las vías de entrada del virus en Europa. Entonces, estamos un poco rodeados. Es difícil predecir en qué momento van a surgir los brotes, porque además depende mucho de factores ambientales y antrópicos. Y nada más. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Camacho, soy veterinario oficial de la sección de programas de erradicación del Servicio de Sanidad Animal y bueno, trabajo casi exclusivamente en la tuberculosis bovina. Quería exponeros hoy un poco, pues, hablaros un poco del programa y detallar la situación actual a nivel de Andalucía, de la provincia y bueno, también hay datos de esta comarca. Primero quería decir una cosa que bueno es de perogrullo, pero quería justificar por qué hacemos un programa de erradicación de la tuberculosis bovina. Está en la normativa de la Unión Europea, en la normativa nacional, en el Real Decreto 2611 de 1996 y en el 1716 de 2000 y bueno, son programas de erradicación cofinanciados por la Unión Europea. Pero bueno, porque esté en la normativa no se hacen las cosas están en la normativa por alguna razón. Entonces, desde el punto de vista de la salud pública, pues hay que recordar que esta enfermedad es una zoonosis, se transmite a las personas. En nuestro país, la importancia de la tuberculosis en las personas es muy baja comparada de la tuberculosis bovina, porque el complejo micobacterio en tuberculosis afecta en un porcentaje muy bajo a las personas, pero sí en países que no tienen programa de erradicación, países del tercer mundo, este porcentaje es mucho mayor y además la enfermedad es mucho más grave y es más difícil de tratar. Desde el punto de vista zootécnico y de la sanidad animal, pues si no hubiese un programa de erradicación de la tuberculosis, las producciones disminuirían y habría muerte de animales. ¿Qué ocurre? Eso no lo estamos viendo, porque nosotros estamos constantemente chequeando los animales y constantemente sacrificando. No dejamos a la enfermedad avanzar. Y desde el punto de vista comercial, también es muy importante para los movimientos de ganado. Cada vez estamos viendo, mis compañeros han puesto ante mapas, comunidades autónomas, países que van erradicando la enfermedad. Y bueno, cada vez, conforme se vayan consiguiendo esos logros, va a haber más problemas de restricciones de movimiento.
Aquí en Andalucía se producen muchos terneros y no podemos colocar nuestros terneros porque los compran en sitios calificados y prefieren otros vendedores, pues mal vamos. Además, si no podemos enviarlos a otros países terceros porque ellos ponen los requisitos que ellos consideren y quieren comprar de vendedores calificados, pues los mercados, lógicamente, al haber menos demanda, pues los precios bajan. ¿Vale? Entonces yo creo que está de sobra justificado. Aquí vemos la evolución histórica de la situación de la tuberculosis en Andalucía. Primero, en torno a los años 90, se empiezan a aplicar los programas y vemos que había la línea azul es la prevalencia, que es el porcentaje de rebaños positivos, que oscilaba al principio alrededor del 35-40%. La línea verde de abajo es la incidencia individual, que es el porcentaje de animales que son positivos, animales individuales. ¿Vale? Y la línea roja, la incidencia de rebaño, que son los nuevos positivos que aparecen cada año. Entonces vemos como hay una evolución constante hacia la baja hasta que se estanca a partir de 2005 y bueno, pues hay un rebrote a partir del año 2010 y en torno al 2014. Esto ahora lo explicaremos un poco más adelante. Pensamos que aquí empezamos a detectar un poco mejor la enfermedad. No es que se incrementase el número de rebaños, sino que se estaban diagnosticando por debajo de lo que en realidad había. Esto es ya los datos de 2006 a 2017. Los datos de 2017 todavía no son definitivos, pero van a estar muy próximos a eso. Entonces, aquí, en torno a 2014, que empieza a aumentar los indicadores, la prevalencia, la incidencia y los animales afectados, pensamos que se detectó una determinada carencia, no había un plan de controles de supervisión de las pruebas que se hacían en campo. También se detectó que la Unión Europea recomendó que se hiciera un programa de formación de los veterinarios que hacían las pruebas y de los veterinarios controladores. Y bueno, también se empezó a aplicar en mayor medida el gamma interferón, lo cual permitió detectar más positividad y bueno, esa es la explicación. No es que se haya extendido la enfermedad, es que eso ya había de antes. Entonces confiábamos en detectar un máximo de enfermedad y a partir de ahí pues bajar. Y esperamos que esta vez pues pueda ser más consistente y más definitivo. Aquí está la situación en la provincia de Huelva, que si veis es sensiblemente mejor que los datos anteriores de Andalucía, que vamos a cerrar en torno al 11,9% de rebaños positivos, un 4,40% de nuevos positivos y un 1,18% de animales positivos. Y Huelva va a cerrar con un 6,70 aproximadamente, un 1,70 de nuevos positivos y 0,94 de animales positivos. En cuanto a los datos por comarca, vemos que hay 3 comarcas, Andévalo Occidental, Andévalo Oriental y Costa Occidental. Bueno, Costa, Cartaya no tiene ningún rebaño positivo y ambos Andévalos tienen 2, pero ya vemos que son datos muy, muy bajos y además los nuevos positivos, uno es 0, o sea que ya probablemente venían del año anterior esa positividad y en el otro caso es 1. Entonces, por lo menos Andévalo Oriental y Costa Occidental ya van a tener prevalencias por debajo del 3%, que ahora lo vamos a ver después en datos relativos, y solo van a tener que hacer un saneamiento al año en sus explotaciones. Andévalo Occidental pues está en torno al 3 y pico %, con lo cual depende de cómo sea el dato definitivo, tendrán que hacer 1 o 2. Después vemos el entorno de Doñana, que esto es un caso un poco peculiar con el parque, porque ahí hay 5 explotaciones dentro del parque donde es muy difícil actuar, hay muchísima fauna silvestre infectada y encima los animales no se pueden sanear cuando toca, se pueden sanear cuando no está el parque inundado, cuando no está criando una especie protegida, cuando no, en fin, el manejo es un poco complicado y entonces, de hecho, si lo veis, los 12 ya eran positivos con anterioridad porque solo hay 2 nuevos positivos, ¿vale? Y después tenemos las 2 sierras donde está prácticamente concentrado todo el censo de Huelva y también hay que ver, ahora lo vamos a ver en los datos relativos, que los porcentajes han bajado. El año pasado estuvieron ambas en torno al 10% y este año han bajado pues del orden de 3,5 puntos.
¿vale? Entonces, esta es la situación de Huelva y, bueno, esperamos que sigan este año con la misma evolución. E intensificar un poco en las comarcas donde queda prácticamente un rebaño, a ver si podemos quitarlo de medio y el año que viene pues tener prevalencia cero ahí. Bueno, entonces yo quería un poco hablaros del programa. El programa está constantemente auditado por la Unión Europea. Sus resultados, todos estos datos epidemiológicos se envían anualmente al Ministerio y el Ministerio envía todos los del Estado a la Unión Europea, porque ellos son los que pagan en parte este programa. Entonces, está auditado por expertos de la Unión Europea que prácticamente con nuestros indicadores de enfermedad vienen todos los años, o un año sí y otro no. Está auditado por el Ministerio y constantemente se toman medidas correctoras, se intensifica, donde hay que intensificar, se relajan las medidas que hay que relajar para ir evolucionando. Entonces, hay una serie de factores que afectan, digamos, a los datos de la prevalencia de la tuberculosis. Pues es una enfermedad con un diagnóstico un tanto peculiar, porque hay que hacerlo en el campo, no es un diagnóstico laboratorial y es una técnica pues complicada. Hay sistemas de manejo que dificultan la realización de esta prueba, hay una fauna silvestre que puede actuar como reservorios domésticos también. Entonces, todo esto influye en la prevalencia, pero es muy importante que haya una confianza en el programa, que haya una formación y que haya una concienciación de los ganaderos, que son los que padecen el programa, pero que tienen que confiar en el programa. Entonces, desde la Administración estamos haciendo una formación de los veterinarios que hacen la prueba en campo, pues han hecho un curso inicial, teórico-práctico, para reforzar y hacer el diagnóstico lo mejor posible y van renovando sus conocimientos cada 3 años porque además lo ha establecido así la Unión Europea y bueno, se está haciendo a nivel de toda España, donde se han formado más de 3.000 veterinarios y los cursos se iniciaron en 2014. Los veterinarios oficiales también están haciendo este tipo de cursos. Después hay un plan de controles que ya a estas alturas creo que no sé cuántos ganaderos hay aquí, pero la mayoría habrán padecido algún control. Hay controles de ejecución que por parte de la Administración se está supervisando la técnica aplicada en campo por los veterinarios autorizados. La técnica está perfectamente descrita, hay un manual, está en la normativa y lo que se trata es de ver y comprobar pues, que se realiza conforme a todo lo recogido en el manual. Después hay controles de verificación que consiste en ir a ver la calidad de ese trabajo hecho por los veterinarios autorizados a posteriori y ver que realmente la calificación que tienen esas explotaciones es la que les corresponde. Hay controles tras hallazgo en matadero, en sacrificios de rutina. Cuando se detecta una lesión compatible, pues se va al rebaño de origen y se investiga. Y hay controles por movimiento. Se selecciona un porcentaje de movimientos en cada oca y se repiten de movimientos de entrada y se repiten las pruebas en destino a los animales. Y si hay algún positivo, pues se va a investigar origen y de esta forma pues se detectan también rebaños que puedan ser positivos y que no estuvieran detectados. Después quería hablar también de una serie de verdades, o de verdades que no son tal, de dogmas que la gente da por sentado y que minan un poco la confianza en el programa, y que yo creo que es importante tenerla porque si uno está convencido de lo que hace, pues lo hace mejor. Entonces, siempre se escucha en el campo hablar de la importancia de la fauna silvestre, que si no se hace nada en la fauna silvestre. Entonces vamos a ir viendo esto. En 2012 se hizo un estudio. Se hacen encuestas epidemiológicas siempre, todos los años. Estos datos son de 2012, pero son similares. Los casos de rebaños positivos, la mayor parte de la causa es que ya hay una infección residual. O sea, lo que hemos visto antes en la curva, que había rebaños que hemos diagnosticado antes que estaban libres de enfermedad cuando realmente no lo estaban. Entonces, en la mitad de los casos, un 49%, esa es la causa. Después hay un 18% que es desconocido, no se llega a saber por la encuesta, pero también un 13% de interacción con fauna silvestre, vecinos positivos un 10%, en fin, que hay mucha casuística y no siempre es la fauna silvestre, ¿vale? Eso es un 13%.
Pues después de la fauna silvestre hay muchos factores de riesgo que inciden en que realmente esta pueda ser importante en el mantenimiento de la enfermedad en una explotación. Es importante pues los niveles de densidad de la fauna silvestre y el manejo que se haga influye en esas densidades. Es importante la gestión de los residuos de caza, la interacción en los comederos y bebederos, aquí no se ve muy bien, del ganado con la fauna silvestre. La Administración pues ya viene de hace un par de años, viene tomando cartas en el asunto. En 2016 empezó a trabajar y en 2017 se publicó un plan de acción sobre la tuberculosis en especies silvestres donde se recogían recomendaciones de vigilancia en la fauna para las comunidades autónomas, de vigilancia en la fauna silvestre, una medida de gestión de sus productos de la caza y una serie de medidas sanitarias en fauna silvestre. Ese plan de acción ya ha desembocado este año, en febrero de 2018, en un Real Decreto que se ha publicado en el BOE que establece cómo hay que gestionar los residuos de la caza. Si habéis visto, sobre todo el jabalí, es omnívoro y bueno, los desperdicios, si no se retiran, pues se convierten en material infeccioso que se deja en el campo y contribuye al mantenimiento de la enfermedad y al aumento de la prevalencia en jabalí, con el consecuente riesgo para el ganado. Esto hay que decir que este Real Decreto que se ha aprobado ahora, ya las medidas que contenidas en él vienen recogidas en la orden de mayo de 2012. En algunas cosas estamos más atrasados, en otras, como esta, estamos más adelantados y fuimos más pioneros. Desde 2012 ya estamos retirando y tenemos regulado la gestión de sus productos y muchas de las medidas están contempladas en el Real Decreto, que ya se ha aplicado en Andalucía con anterioridad. También está previsto, ese Real Decreto de gestión de sus productos, está previsto que este año se publique un Real Decreto en el que ya estamos trabajando junto con el resto de comunidades del Ministerio para llevar medidas de vigilancia y medidas a tomar en fincas que tengan fauna cinegética, que tengan especies cinegéticas y que tengan ganado. Esperamos que se publique pues este año. Después, otro de las falsas creencias que hay, pues muy extendida, es lo de los falsos positivos, ¿vale? Entonces, quería hablar que las pruebas que se usan en el programa son estas pruebas, que son las oficiales en todo el mundo, se usan en programas de erradicación en todo el mundo y son reconocidas por la Oficina Internacional de Epizootia, que digamos que es el órgano equivalente a la Organización Mundial de la Salud, y son tan sensibles que permiten hacer programas de erradicación. Nosotros, por la prevalencia que tenemos en Andalucía, usamos la prueba simple, ¿vale?, que tiene una buena sensibilidad, tenemos un 85% de sensibilidad. Para eso hacemos, en caso de detectar positivos, más de un sanamiento al año, por si acaso se nos queda algún positivo por detrás, pues detectarlo lo antes posible. Y después estamos aplicando también en rebaños positivos la prueba del gamma interferón junto con la prueba de piel para detectar cuanto antes. Esta prueba detecta los animales infectados en un periodo de infección anterior a esta, con lo cual, si sumamos los que detectamos aquí con los que detectamos aquí, con esta otra prueba, pues estamos eliminando la enfermedad del rebaño más rápidamente. Y después, otra de los diagnósticos oficiales, pues bueno, es el cultivo. Sabemos que tomamos muestras de todos los animales positivos que podemos en piel y que sacrificamos, tomamos muestras, vamos con prioridad a las explotaciones que se detectan como nuevas infectadas, pero sí que hay que decir que el cultivo es muy complicado y que si se detecta, o sea, si crece, sabemos a ciencia cierta que está la infección, pero si no crece no se puede descartar, porque es una bacteria que el crecimiento es muy lento. Hay muchas veces contaminación con otras bacterias que crecen e impiden su crecimiento. El medio de cultivo lleva muchísimos inhibidores de crecimiento para que estas otras bacterias no crezcan, con lo cual es muy complicado. Entonces, si está la infección, es evidente que está, pero si no está, no se puede decir que la explotación sea libre.
Entonces, los falsos positivos, los que detectan la prueba de piel, si supusiéramos que tuviéramos un rebaño 100 animales enfermos, pues la sensibilidad que tiene, 85 los detectaría. Te seguirías dejando detrás falsos negativos, que no detecta, pero para eso le volvemos a repetir la prueba. Pero el addoma de los falsos positivos es que alguno de los animales que sale positivo realmente no lo sea. A mí me preocupan más los otros, porque estás dejando enfermedad en el rebaño que hay que eliminar. La especificidad de la prueba, o sea, una vez que de cada 100 animales que detecta como positivo la intradermotuberculinización, el 95 realmente son positivos. Solo hay un 5%. O sea, en el caso de tener 100 animales positivos, usted tendría, la estadística dice que tendría 5 animales que no lo serían. Pero me parece que no estamos en esos niveles de positividad. O sea, con un 95% de probabilidad, si tienes 2 positivos, van a ser positivos. Entonces, y que no crezcan después eso que se sacrifica, o que se sacrifica, pues es muy difícil de cultivo, o que no tengan lesiones en matadero. Estamos diciendo que estamos haciendo pruebas constantemente. Las lesiones no dan tiempo a desarrollarse. Sería un fracaso del programa que hubiera lesiones en el matadero. Pueden tardar en desarrollarse lesiones meses, 6 meses, 7 meses, entonces, o tener un animal lesiones y no detectarla, o tenerla en un ganglio que no se revise. Entonces, no se puede decir que hay falsos positivos. Esto viene a encajar con esto, con lo de que mis vacas están limpias, cuando llega a matadero nadie encuentra nada, pues nos alegramos de que no se encuentre nada, porque eso significa que la prueba del campo está parando, se está detectando animales infectados y lo está quitando de en medio. Y bueno, otro de los dos más extendidos es que no podemos hacer nada más de lo que hacemos. Hay un montón de cosas que los ganaderos pues se pueden plantear hacer en su explotación. O sea, podemos preguntarnos cuántos tenemos pues medios de desinfección en nuestras explotaciones, en los accesos, y exigimos que las visitas tomen medidas preventivas, pues pasen por un pediluvio, o cuando viene un camión que comprobamos que esté limpio y si no lo dejamos entrar, o tenga medios de desinfección en los accesos. Podemos plantearnos si compramos los animales, los nuevos animales que entran desde una explotación que conocemos y que nos resulta de confianza, o vienen de tratantes y no sabemos de dónde vienen los animales, ni nos fiamos del todo. Y cuando entran esos animales, hacemos una cuarentena, podemos aislar los animales antes de meterlos en la explotación y repetir las pruebas, podemos hacerlo. Hay personas que tienen fauna silvestre en las explotaciones. Alguien ha probado a tomar medidas de bioseguridad, a vallar una charca, ha realizado alguna auditoría de bioseguridad para evaluar los puntos más problemáticos de la finca. Ya hemos visto la imagen antes de los jabalíes. O sea, damos de comer en el suelo a los animales, fomentamos que la interacción del ganado con la fauna silvestre dándole de comer en el suelo, o tenemos medios que impidan ese contacto. Se mantienen los vallados y se comparten animales o material con alguna otra explotación, se desinfectan esos materiales, o disponemos de una manga adecuada para la correcta realización de la prueba. Ya hemos visto que la prueba es de campo, no es laboratorial, es de campo y es muy difícil de realizar. Entonces tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para que el veterinario haga un buen diagnóstico, que de eso depende que detecte todos los animales positivos. ¿Conviven sus animales con otras especies domésticas que no se investigan? ¿No podrían separarse? Pues lo mismo, si no sabemos el estado de los cerdos y lo tenemos en montanera, pues si podemos evitar un poco la interacción viendo los resultados que tenemos de vigilancia en matadero, pues no estaría de más, sería una buena medida. Tenemos claro el riesgo de los animales dudosos. Un animal dudoso al final termina positivo. Cuando antes lo quitemos y tomamos la decisión de quitarlo, mejor. Igual con los animales de desvieje. Es una buena medida preventiva el eliminar a los animales de más edad, porque muchas veces la reacción que tienen a la prueba no tienen una buena inmunidad y no resultan positivos, y a lo mejor están
excretando al medio la bacteria e infectando a los demás. Y ya está, no tengo mucho más que decir. No sé si tenéis alguna pregunta. Real Decreto este nuevo que ha salido de los algas, de las monterías y tal. ¿Qué te parece a ti el tema del cazador formado en la gestión de los subproductos que van a tenemos nuestra... que tenemos nuestra orden ahí, y eso es una figura que está funcionando en algunas comunidades autónomas, y aquí pues es una opción también. Te pregunto tu parecer que un cazador formado recibe un curso de 4 horas pueda gestionar unos subproductos de animales que son susceptibles de padecer esta enfermedad, y encima dejarlo en campo con una serie de medidas, pero que se van a poder volver a dejar en campo. Yo creo que es un paso muy atrás a todo este programa que veníamos ya desarrollando con el tema de la recogida de los algas. Nuestra orden sigue siendo de aplicación. Lo que pasa es que el Real Decreto tiene que abarcar todas las posibilidades, y en otras comunidades autónomas no están haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Pues de momento seguimos funcionando con la orden. Es que esto es muy complicado, porque cuando el Ministerio hace un Real Decreto tiene que tener en cuenta las condiciones de unos y de otros. Evidentemente, para una montería donde se abatan 50 reses, el cazador formado me parecería una salvajada. Y esto está pensado, lo del cazador formado, para muchas baterías en el norte, donde a lo mejor cazan un jabalí con suerte. A mí la verdad es que no me hace gracia, ¿eh? Ya. Pero aquí pero no lo sé. En Andalucía supongo que tendremos que dar instrucciones de cómo se hagan las cosas, porque nuestra orden siempre puede ser más restrictiva que el nacional. Y a mí, si tú dices mi opinión personal, a mí no me gusta un pelo. A mí no me gusta un pelo. Pero yo reconozco que muchas veces para, no sé, en una cacería donde a lo mejor se caza un ciervo o medio ciervo, porque es una salvajada. Para 20 reses ya merece la pena el contratar a un veterinario que haga las cosas bien. Ahora, yo también te digo otra cosa, todo depende de cómo se mire. A lo mejor el cazador formado declara más casos que muchos veterinarios. Porque hay muchos veterinarios que están en una montería y no... ¿Sí? Ya, yo te digo que uno de los factores de riesgo para que se declaren decomisos o que se declaren en monterías es que haya técnicos de medio ambiente o técnicos de Agapa supervisando al veterinario de parte. Porque a mí una cosa que tampoco me gusta de nuestra orden es que el veterinario sea un veterinario contratado por el organizador de la montería. A mí me gustaría mucho más que fuera un sistema tipo toros, donde es alguien nombrado por el colegio y que tenga una independencia con respecto a... Sí. Para mí es un paso atrás y gordo.